Sí, un ratito. Ya. 13, compañero. 13. A ver, vamos a entrar un poco al rol de preguntas, a ver los compañeros. Ábrase un poquito, hermano, por favor. Los compañeros que quisieran, amigo, ver algún documento, lo hacen ya. Un poquito sí, distanciado, hermano, porque a Jaime lo van a aniquilar antes de, no va a ser el sistema, sino el virus. Ábrense un poquito, hermano, por favor. Ahí un poquito ustedes también. Aclara eso, Jaime, siempre, fe. Muy buenas tardes, estamos acá en el ruedo de Lord Jaime y vamos a absolver muchas preguntas de las redes sociales. También ahí el compañero Jaime está presente, hermano. Un fuerte aplauso al compañero Jaime, hermano, también en redes sociales, hermanos. Jaime, pregunta de cajón. Acá hay una pregunta de cajón, Jaime. Dice, la diferencia, ¿el académico puede ser un intelectual o el intelectual necesariamente tiene que ser académico? ¿Cuál es la diferencia entre un académico intelectual y un academicista? Mario Vargas Llosa, ¿qué es? O sea, puedes profundizar un poco, ya para empezar, ¿no? La tarde, aclarar que no solamente por tener carrera eres intelectual. No necesariamente ser un profesional, tener una carrera, es ser intelecto. No. Un intelecto no puede ser profesional como también puede ser profesional. Escuchen. Pero ¿qué es un intelecto? Es aquel que hace un análisis económico, político, social, tanto del frente externo como del frente interno. Pero algo más, hay dos clases de intelecto. Hay intelectos que sirven al capitalismo y hay intelectos que sirven al socialismo. Y en el caso de Vargas Llosa es un intelecto del capitalismo y que por lo último que ha dicho, un poco que ha bajado su personalidad y su ética y su moral. Porque en un momento dijo, no hay que votar por la hija de un ladrón, Keiko Fujimori. Y ahora dice, sí hay que votar. Entonces, ¿cómo queda ese señor? Y algo más, le han dado el premio Nobel. Oiga, ¿quién queda mal? No solamente él, sino aquellos que le dieron el premio Nobel, aquellos que lo consagraron, se equivocaron o lo hicieron a propósito. No sé, compañero. Bien, amigo. Bueno, un fuerte aplauso al hermano Jaime. Jaime, otra pregunta acá, otra pregunta puntual. Pedro Castillo, cuando le entrevistó el Canal 2, le dijo, respondió Pedro Castillo de que una cosa es estatizar y otra cosa es nacionalizar. Y un poco como para darte que complementos y refuerces, yo tengo entendido de que estatizar es cuando tú estás, digamos, dentro de un sistema keynesiano del capitalismo de Estado, que es el keynesiano, ese modelo económico, y digamos hay empresas privadas, se estatizan en ese modelo, en ese marco. Pero nacionalizar se refiere cuando estás en un modelo imperante como el de ahora del Perú, monetarista, de Milton Friedman, neoliberal, y se habla de nacionalizar. Muchos jovencitos amantes de Fujimori se ríen y dicen que estatizar es sinónimo de nacionalizar. Yo pienso que no es así en base a lo que yo he expuesto. Jaime, ¿cómo lo puedes ver tú? Si algo que tienes que corregir o ahondar. Cuando se estatiza es cuando el Estado, a través de una cartera, toma el control de un medio de producción. Por ejemplo, quiero estatizar un yacimiento minero. Es el Estado el que toma el control a través de la cartera de energía y minas. Eso es estatizar. ¿Qué es nacionalizar? Cuando una empresa privada o nacional tiene el control de un medio de producción, no se puede llevar el excedente, la ganancia, sino tiene que invertirlo a través de una economía sostenida para desarrollar las fuerzas productivas. Eso es nacionalizar. Una cosa es nacional y otra cosa es nacionalizar. Por ejemplo, los grupos de poder tienen empresas, son nacionales, pero sus capitales son privados. Entonces, ¿qué quiere Castillo? Que esas empresas se nacionalicen
que inviertan acá para el desarrollo de la micro, la mediana y la gran industria. ¿Me dejo entender, compañero? Venga. Bueno, un fuerte aplauso a Lord Jaime, hermano. Jaime, acá algunos muchachos están... ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta ahí al público. A ver, ¿qué dijo usted, caballero? Tiene derecho. Habla, acércate. ¿Qué sucede? ¿Quién se va? Si se va, Allá. si se va una empresa, ¿me dices? Si se va una empresa, hay miles que quieren venir. Mira Venezuela. Se fueron las empresas porque lo bloqueó Norteamérica y le abrió la puerta a los 193 países y mira cómo hacen cola para entrar a Venezuela bajo las condiciones que le pone Maduro. ¿Qué te parece? Igual en Bolivia. ¿Por qué se vienen los venezolanos? Dice. En todo país hay delincuentes, hay drogadictos, hay depravados. Vamos. Y esos son los que en mayoría se van y se vienen acá. Ahí no estás viendo. Yo pregunto, Venezuela tiene 34 millones. ¿Cuántos se han venido acá? ¿20 millones? ¿15? Son ni 1 millón. Ayer dieron las estadísticas. ¿Te das cuenta? ¿Y Castillo qué ha dicho? Castillo ha dicho que todo hombre que no necesariamente sea venezolano, sino que no cumple con las leyes que verdaderamente se atribuyen para el desarrollo del ser humano, automáticamente si es venezolano deportado. ¿Y tú crees que Maduro lo va a recibir? No, pues compañero, ahí nomás lo van a cremar, afuera, en la frontera. ¿Por qué? Porque amigo, allá Una broma de ahí Jaime. va la educación, pero el imperio lo ha bloqueado. Y están saliendo de ese bloqueo. Por eso en las últimas elecciones, hará cuestión de 2 meses, mira, las elecciones. ¿Y Maduro qué hizo? Llamó a los veedores del mundo para que vean y observan. Y llegaron los veedores, terminó las elecciones y los veedores levantaron un acta dando fe de lo democrático que fueron dichas elecciones. ¿Quién ganó? Maduro arrasó con más del 75%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fuentes. Por eso es que... Fuentes, dice, Fuentes. Por eso es que John Biden se quedó callado. Juan Guaidó, López, Capriles, calladitos. Se fueron. ¿Qué van a hacer? Hay inflación, pero no es por culpa de Maduro, es por culpa de Norteamérica. ¿Por qué? Porque lo bloqueó comercialmente y financieramente. ¿Qué quiere decir? Que los países que tenían relaciones comerciales con mis recursos ya no, y los que me debían de mis recursos ya no me pagan. Eso es Norteamérica y acá lo va a hacer igual. ¿Por qué? Porque no le conviene un gobierno que esté de acuerdo con los pobres. No le conviene que haya un gobierno que diga la educación es gratuita y todos tienen el libre ingreso a las universidades, porque te vas a traer abajo a los mercaderes de la educación. ¿A quién? A Mulder, los grupos de poder, a la iglesia. Bien, bien, compañero. Palma combatidas, hermano Jaime. Bueno, Lord Jaime respondiendo a, digamos, sometiéndose a las, digamos, preguntas del pueblo. Acá hay otra pregunta del hermano de negro, a ver un ratito, ahí un ratito allá. Bueno, hermano Jaime está empezando a dar su bibliografía. Las personas que deseen, pues hermanos, ahí está la documentación. Documentense, amigos. Acércate ahí. Una preguntita. Por ejemplo, me preguntas esto. Acá se formó el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, de los venezolanos. Ahora, el Grupo de Lima. Ya, ahora, la persona que ahí prácticamente se interesó más fue Jorge del Castillo. No sé si estoy equivocado. Sí. Ya. Ahora, ese es uno. Otro es, por ejemplo, muchos critican al señor Chávez. Pero yo me recuerdo de que Chávez fue asilado por Fujimori y regresó a su país y fue presidente. Ahora otra cosita más, ya, esa sería otra preguntita más, por favor. Por ejemplo, Tupac Amaru, ¿no? Se rebela contra el opresor, ¿no es así? Y entonces, la clase dominante, ¿qué hizo? Un ejemplo, ¿no? Descuartizarlo, eso lo conocemos por historia. Ahora, ¿qué hace el poderoso? Para intimidar al pueblo que no siga el ejemplo. ¿Qué hace ahora? Bloquea, como bloqueó Cuba, como bloquea Venezuela.
es otra manera también de descuartizarlo. No sé si yo entiendo algo así. Como Es peor todavía. Peor todavía. Porque ¿no? estás bloqueando a toda la población. Bueno sería que descuartice a uno. Es a toda la población que lo coloca al borde del hambre y la miseria. Ese es el capitalismo. ¿Ya, compañero? Para no seguir el modelo del ejército. ¿Qué señor Castellano? Bien, compañero. Bien. Se retire. No. Otra pregunta. Ya. Comisión, hermano. Saque ya. Ey. A ver, compañero, una pregunta. A ver, señor. A ver, viene mandado a Fujimori a muchos, se visten así, ¿no? Los ternan, ¿no? Bueno, 3 veces que viene a molestar. No es turri, hermano, no estén bromeando ahí. Jaime, hay una pregunta acá, hermanos. Quieren ponerte a prueba, Jaime. Dice que le digas en qué fase de la dialéctica se aplica el socialismo, dice. Creo que ese profesor que te tiene... ¿En qué fase de la dialéctica se aplica el socialismo? Miren, compañeros. Un poco desarrolla todo, sería bueno. En primer lugar, el socialismo no se aplica. Ajá. El socialismo es producto de la revolución de las leyes generales de la naturaleza. Eso es. En segundo lugar, las leyes de la dialéctica son 4. La ley del cambio y el movimiento. 2. La ley de la acción recíproca. 3. La interacción de cuerpos opuestos. Y 4. La ley de las transformaciones y de los cambios. A eso se le llama dialéctica. ¿Quién aporta? El gran Carlos Marx, el gran filósofo Carlos Marx. ¿Me da por entender, compañero? Entonces, el socialismo no se aplica. Marx lo llama socialismo a la participación del hombre con la naturaleza. Y yo pregunto, ¿eso se aplica? El hombre es producto de la revolución de la naturaleza. Y como hombre, saludos, Dani, es el complemento de la naturaleza. Y a eso se llama vida. Por eso es que vida es un desarrollo orgánico que se complementa con la naturaleza para poder aportar a la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psicobiosocial. ¿Por qué es bio? Porque necesita de la naturaleza. ¿Por qué es social? Porque nos necesitamos unos a los otros. ¿Y por qué es psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, porque tenemos neurona conocimiento. ¿Me dejo entender, compañero? Entonces, el socialismo no se aplica. El socialismo es producto de la revolución de la vida orgánica e inorgánica. Bien, compañero. ¿Y Hegel qué fase de la dialéctica aplicó, sustentó? ¿Con qué fase? ¿La tercera fase de la dialéctica? Es en la ley de las contradicciones. Ajá. La tercera fase, en la interacción de cuerpos opuestos. Eso es. Porque todo está en guerra. No existe la paz. Todo está en lucha. ¿Y el socialismo qué fase es? La cuarta fase, ¿no? No. El socialismo es la segunda fase. Ah. ¿Quién desarrolla el socialismo? El partido proletario, el partido comunista. Primero, ¿qué es lo que hace en un país? Lo industrializa, luego lo socializa, el socialismo. Y luego, como tercera y última fase, es el comunismo, en donde ya no hay Estado, ya no hay clases sociales, y en donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza. ¿Ya, compañeros? Bien. Bueno, un fuerte aplauso al hermano Jaime, hermanos, ahí. Bueno, son preguntas, hagan sus preguntas acá, hermanos, en las redes sociales, Rimayata. Están viendo 1500 personas a Jaime, ¿eh? Jaime, una opinión también que hagas un deslinde, dice, con respecto si el comunismo se puede dar dentro del capitalismo. O sea, Pedro Castillo, pero como sistema, no. Imposible. Aclare eso, Jaime, por favor. En el mundo entero hay 2 sistemas. Desde que se fracturó la sociedad, desde la esclavitud, surgen 2 clases sociales. Ese conocimiento del hombre va desarrollando y va contribuyendo en términos de economía, de filosofía, de sociología. 2 opuestos. Entonces, el socialismo evoluciona. Y hoy en día, ¿no? Tenemos
no un país que sea capitalista ni un país que sea comunista. No hay eso. Lo que hay en el mundo y en cada país son dos clases sociales. Una clase minoritaria capitalista que detenta los recursos como la materia prima, la máquina, el producto y al hombre como ente productor. Y el ente productor es el que produce, es el que transforma la materia prima en producto y es el que hace el trabajo colectivo. Eso es comunismo. Y la otra clase que hace un trabajo especulativo, porque el control lo hace con instrumentos de especulación como la bolsa, la banca, las financieras, los monopolios que no producen, sino controlan lo que es la producción. Esta y lucha de clases, ¿quién la va ganando? La va ganando los que desarrollan un trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque el imperio, al reprimirlo, hace que estos suban, se eleven. Y eso es dialéctico. Entonces, ¿quién lo colocó a Venezuela, un ejemplo, a Chávez y Maduro? Lo colocó el capitalismo, porque durante más de 180 años nunca quisieron desarrollar Venezuela. Por eso es que el pueblo lo eligió a Chávez y Maduro. Acá, ¿quién le colocó las alas a Pedro Castillo? ¿Quién se las colocó? ¿Quién lo está haciendo volar? El fujimorismo, el Estado y el capitalismo, porque nunca se acordaron de los pobres. ¿Y ahora de qué lloran? Eso es el sistema capitalista y en el mundo entero. Hay una pregunta de un joven, David Zabaleta, dice: cuando dice que en el comunismo no habrá explotación del hombre al hombre, ¿quiere decir que no habrán empleados? No. Escucha, Zabaleta. En el comunismo van a haber empleados, van a haber trabajadores, van a haber intelectos, van a haber profesionales. Lo que no va a haber es la explotación del hombre por el hombre, sino que el hombre va a explotar la naturaleza. ¿Me dejo entender, amigo? Bien. Jaime, acá el tema del hospital de Vladimir Cerrón, dice, le están echando la culpa que ese hospital Elefante Blanco que dice la prensa basura de Willax, esa es obra del presidente regional de Cerrón, cuando no es de él, era de Ángel Uchupaico. Claro. ¿Puedes aclarar eso, hermano Jaime, por favor, acá? Compañero, Ya. ¿sabe qué, compañero? Allá, hermana Raquel. En primer lugar, Escuchen, la prensa masistas. no lo controla Cerrón. La prensa no lo controlamos nosotros. La prensa hablada, escrita, televisada, lo controlan los grupos de poder. Las empresas encuestadoras lo controlan los grupos de poder, pero algo más. Los grupos de poder vienen gobernando 200 años. Los presidentes solamente son guachimanes. Cada 5 años se los sacan. Pero los grupos de poder, la burguesía, ellos son los que están gobernando y controlan los medios. Y hablan cosas, le están echando la culpa al Cerrón. Por eso es que Cerrón está en un proceso de investigación. Cerrón no ha sido acusado. Y ellos están utilizando esta herramienta porque no pueden refutar la propuesta de Perú Libre. Esto no pueden refutar la propuesta de Pedro Castillo. Los señores que están en las redes, ¿por qué no cuestionan esta propuesta de Pedro Castillo? Ni Keiko puede refutar, menos los grupos de poder. Por ejemplo, Pedro Castillo está planteando la nacionalización del gas. Y como no pueden refutar la nacionalización del gas, han ido donde Cerrón. Como Keiko no puede refutar la nacionalización del gas, le está diciendo a Castillo: Pedro, no te corras. Ahora, Pedro, no te chupes. Señora Keiko, refute este programa. ¿Está usted de acuerdo con una nueva ley agraria o no? ¿Está usted de acuerdo con una nueva ley de la minería o no? ¿Está usted de acuerdo para que se le graben los impuestos a los grupos de poder, como lo ha hecho Norteamérica, España, etcétera? Diga sí o no. Esto es, compañero, lo que tiene que en estos momentos refutarse. Pero nadie refuta esto, porque aquel que refuta esto se viene abajo. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Jaime, para que digas, acá algunos chicos han creído la prensa basura, dice que Pedro Castillo ha dicho que está en contra de la exportación y la importación, dice. ¿Qué le puede decir a estos muchachos que están acá? Escucha, muchachos. No están documentados. Son muchachos documentos. Pedro Castillo ha dicho de la transgénico. El Producto Bruto Interno, que son las exportaciones e importaciones de los recursos
tradicionales y no O Mario Bros. tradicionales, eso ya no va a ser controlada por esas manos del BCR. ¿Quiénes están en el BCR? Ahí está pues Julio Velarde. Mario Bros. Ahí ¿Qué pasó, está Mario Bros? Rey. Y ahí está Clipper. Hablando Esos mal de Anca. elementos son los que dan mal uso, porque lo han alineado al Fondo Monetario Internacional, que acá lo tengo si no me equivoco. A ver. ¿Se lo llevaron? ¿Se lo llevaron? Bien. Bueno, sale como pan caliente, ¿ah? Bien, compañero. Entonces, eso es lo que tienen que explicarte, pero lamentablemente mi garganta se asfixia acá en 50 personas, pero ellos no. Ellos en los medios llegan a toda la humanidad, pero felizmente que las redes nos ayuden algo. ¿Me dejo entender, compañero? Jaime, un golpe bajo, ¿ah? Recibimos felicitaciones de los pueblos del África. Se acabó la batería. Nosotros Pues. recibimos Hay felicitaciones que del hacer pueblo chancho, árabe, de los pueblos de Europa, de los pueblos de América. Recibimos felicitaciones, compañero. Y eso nos enaltece, bien, compañero. Jaime, pero se refería también, por ejemplo, la papa que están trayendo de allá de Europa, es una papa que cuando acá tenemos pues las tierras de las papas milenarias. Y lo otro se refería a Pedro Castillo a que no va a permitir digamos, la importación de la quinoa de España. Habría que ser bien loco de defender esas importaciones cuando le hacen daño al mercado interno. ¿Algo de eso podrías profundizar, Jaime? Hace una hora hablé que el Perú tiene las tres burguesías. La burguesía financiera que vive del interés, la burguesía comercial que vive de la ganancia y la burguesía industrial que vive de la plusvalía y de tu producto. La burguesía comercial, ¿qué le dice al campesino? Al agricultor: te compro tu producto, pero te pago lo que me da la gana. Y si quiero te pago y si no, no. ¿Y qué hace el campesino? Como hay una ley agraria fujimorista que le pasa y le sirve a la burguesía, entonces no quieres, importa. ¿Y qué cosa importa? La papa transgénica, productos transgénicos, y gana más. ¿Quién es el que pierde? Nosotros. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Va a cambiar la ley del agro por una nueva ley agraria. Y eso no quieren los grupos de poder, eso no quieren los partidos de derecha. Tergiversan Por todo. esas razones, amigo, para darle un realce y un desarrollo, porque nuestro país es eminentemente agrícola, pero ahí está por el campo olvidado. ¿Por qué? Por esta burguesía y por este sistema capitalista. ¿Me dejo entender? Dejo. Bueno, un fuerte aplauso, hermano. Jaime, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Acá algunos muchachos dicen que el Cuto Guadalupe, Puma Carranza y Waldir Sáenz son respuesta popular, dice, en favor de Keiko porque es demócrata. ¿Qué puedes opinar de eso? La desesperación del Estado, la desesperación de los grupos de poder, la desesperación de Fuerza Popular. Mira dónde han ido. Han ido a escoger al jugador Carranza. ¿Cuál sería el trato? Igualdir. Uno de Alianza y uno de la U. Y lo han ingresado en la política. De repente ellos no se dan cuenta, pero lo que se dieron cuenta fueron, caramba, las barras. Y las barras están divididas. Así como acá, en las barras hay de todo color político. Hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay gente, y ellos se han ido encima y lo han desbaratado todo esto. ¿Qué te parece, amigo? Para que veas, amigo, pero por eso digo, ¿cuál será el acuerdo entre el Puma Carranza y Waldir? ¿Quién le habrán dicho? Bueno, de repente dinero, no sé. Bien, compañero. Jaime, acá hay una persona, no sé, tú me dices si lo bloqueo o no, la tengo prisionero acá. Dani Arias dice: discute lo que estás hablando con cualquiera que tenga un mínimo de cultura política y te pone en tu sitio, dice. Bueno, después dice: payaso, como no hay nadie quien te refute, te ruco. ¿Qué hago, Jaime? ¿Lo aniquilo o no? Bueno, es que es único argumento. Y habla de democracia esta señora Dani, dime, ¿lo aniquilo o no? acá, en primer lugar, están todas las tiendas políticas. Te está insultando, Jaime, tú dime, le corto la cabeza. Acá hay compañeros intelectos, profesionales, catedráticos, dirigentes, acá hay de todo. Entonces, compañero, lo que yo hablo es lo poco que leí. Y si tú has leído más, oiga, yo me callo y me demuestras. ¿Verdad? Eso es lo que hago yo. Pero como no hay un cuestionamiento,
es porque lo que yo planteo no se puede refutar. Y recurre es como si yo te digo, buena. 2 más 2 son 4. ¿Quién va a refutar eso? Y eso no quiere decir que ustedes sean ignorantes, ¿verdad? No, si es la realidad, pues 2 más 2 son 4. Ahora si yo te digo 2 más 2 son 6, caramba, me van a cuestionar, ¿verdad? Bien, compañero. Saludos para María Bros. Bien. Dice que era el vecino de Keiko, dice Jaime. Con razón. Fíjate, ve, se mete el vecino. A una otra parte. David Zabaleta dice, allá, ahí, el pueblo. Cuando están haciendo hora con el Lord Jaime, ¿no? Está mal, pero no pueden hacer hora. El perjuicio que causaría cerrar el Tratado Libre de Comercio con los países que están en ese convenio con el Perú. Bien, hasta donde yo lo he escuchado a Pedro, no ha dicho que va a cerrar el Tratado de Libre Comercio. Lo que Pedro va a hacer es regular. Lo que Pedro va a hacer es de que los tratados, los convenios bilaterales, los acuerdos, etcétera, lo va a revisar. ¿Por qué? Porque hay ciertas anomalías que lo han hecho de una manera express y que están prohibidos por los organismos internacionales. Por lo tanto, lo va a revisar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha dado esto de una manera express? Para que eso produzca deudas. Y eso es coima y corrupción. Eso. Ahora, si la empresa se va a quejar a los organismos internacionales, los organismos internacionales no son tontos, le van a decir, a ver, pero acá no has cumplido con los estándares que se debe de cumplir para un tratado. Lo han hecho en 1 hora y por lo tanto no tienes derecho a reclamar. Eso es lo que va a pasar, compañero. Bien, amigo. Bien. Bueno, un fuerte aplauso al hermano Jaime. Jaime, una pregunta acá. Anca dice, Zabaleta dice, pero hay productos que la producción nacional no cubre para todo el Perú y se especializan en exportar, como el arroz. ¿Para esos productos no es mejor importar? Mire, compañero. Habrá que aclarar a las empresas agroexportadoras, ¿no? Mire, compañero, por eso yo ¿en manos de quién hace están? poco dije, ¿en manos de quién están las empresas A mí se lo- agroexportadoras? En manos de los grupos de poder. Ahí está pues Romero. Dionisio Romero controla la agroindustria del Banco de Crédito. Entonces, Dionisio Romero tiene que ponerse al servicio de la sociedad, pero no al servicio de su interés. ¿Me dejo entender? Por eso es que Pedro Castillo está planteando la nacionalización. ¿Ya, amigo? Bien, bien, compañeros. Bueno, Jaime, quería un rato ahí, manda saludos a la gente. Pero mientras que Jaime va haciendo esto, una pequeña Jaime ya, para responder a la hermana sobre el Tratado de Libre Comercio. Hermano, miren, he estado investigando sobre el TLC y la preocupación de los medios de comunicación con respecto al TLC, y realmente hay un tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos. Realmente hay. ¿Sabe lo que significa un tratado? Un tratado significa un acuerdo de ambas partes, el beneficio de ambos países. Realmente hay un tratado de libre comercio. Estoy investigando y me he dado cuenta que no, ni siquiera, digamos, como sistema social tenemos las condiciones para hacer un tratado de libre comercio. ¿Cómo es esto? Ahora le explico, dame unos 4 minutos, Jaime, mientras que ahí. Por ejemplo, miren, el TLC, el ALCA, ¿quién conoce? Área de Libre Comercio para las Américas. Eso se dio pues en el año 2000, ¿ya? El ATP con Fujimori, la ampliación de preferencias arancelarias. ¿Qué decía? Que en la selva ya no se siembre coca, ya no se siembra porque ahí estaba el narcotráfico, ¿no? Y plantearon cultivos alternativos como el cacao, cultivos alternativos como la palma. Saludos, Ayla. Pero Saludos, ¿qué pasa con el cacao y la palma? No son de estos territorios. Lo que hacía era fertilizar, digamos, quitarle la fertilidad a las tierras del Amazonas. Las hacían áridas y la gente no estaba educada, digamos, con el conocimiento de la agroindustria para poder fertilizarla nuevamente la tierra. Los abandonaban y se iban a otro lado. Hoy en día el Amazonas está siendo duramente pues fregado acá. 2. ¿Qué pasó con el habitante de la región del Amazonas que se prestó para el ATP, que es Alianza de Preferencias Arancelarias? Lo que pasa es que ellos sembraron cacao, sembraron palma, los habitantes de la selva, después en la época de Fujimori, y no sabían a quién venderle el cacao, y entonces se quedaron con todo eso, no les servía nada el arroz que sembraron,
porque esos cultivos alternativos jamás el Estado los promocionó y los abandonó. Por eso es que los amazonenses nuevamente recurrieron ¿a dónde? Recurrieron al hoja de coca. Eso sucedió en la época de Fujimori. En la época de Toledo también pasó lo mismo con el ATP y con el ALCA. Ahora con el TLC, con Bush, también pasó lo mismo. Dijeron de que van a abrir las fronteras del Perú y las fronteras de Estados Unidos para tener un acuerdo de mercado. ¿Cuál fue el acuerdo? De que Estados Unidos podía meter su producto acá al Perú y la diferencia es que acá no le cobran aranceles. Carlos, estamos aquí en vivo. Eso es lo que tienen que saber los jóvenes pulpines que están defendiendo el Tratado de Libre Comercio, que es un peligro. Nosotros ya en el año 2005 hemos hablado de eso, que es un peligro el TLC porque no hay ningún tratado. Pero resulta que cuando Perú quiere exportar a Estados Unidos, compartan. Estados Unidos te cobra o no te cobran los aranceles. Te cobran los aranceles. Por eso es que cuando una persona, digamos un microempresario en agricultura, tiene plátanos orgánicos, lo quiere llevar a Estados Unidos, tiene que pagar una serie de aranceles, no solo en el Perú, sino allá. Acá una serie de DIGESA, ¿no? Control sanitario. Y llegando allá peor. Pero yo te pregunto, los productos de la quinoa que quieren traer, que están trayendo de España, que es transgénica, quinoa de España, what the fuck, quinoa de España, si la quinoa de acá. ¿Cómo es que están trayendo quinoa de allá acá? Y a eso le llaman Tratado de Libre Comercio. Y eso es lo que ha dicho Pedro Castillo. No vamos a permitir esas importaciones. No vamos a permitir un Tratado de Libre Comercio injusto. Pero demuéstrame que es injusto. Presten atención, ya esto va a estar en mi próximo trabajo, en las redes sociales. Amplíalo un poco. Para poder hablar de Tratado de Libre Comercio tienes que saber lo que significa Estado. Tienes que saber lo que significa soberanía. Tienes que saber lo que significa territorialidad. Si tú no entiendes lo que es territorialidad, soberanía y Estado, no vas a comprender lo que significa Tratado de Libre Comercio. ¿Y dónde se estudia eso? Se estudia en la geografía política, apúntenlo. ¿Hay libros que recomiendan sobre ese tema? Sí. Hoy día toco sobre las fuentes del tratado. Fuentes, Luis Horacio Urtiago. Libro, Las Guerras Geográficas. Salvat Editores, 1987, página 57. ¿Qué dice? Planteemos la situación. ¿Qué significa Estado? Formalmente es entendido como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Tiene soberanía interna y tiene soberanía externa sobre un determinado territorio. Funcionalmente el Estado a nivel local o regional se organiza para beneficiarse del espacio que ocupa. Actualmente se benefician de del espacio que ocupa, se benefician los grupos de poderes de nuestra sociedad, porque ellos controlan, ¿correcto? Ellos administran, ellos controlan la economía. No es el peruano el que se beneficia del territorio, sino es esa clase, esos grupos de poderes. Soberanía, ¿qué significa? Es el poder que ejerce el determinado Estado sobre su territorio y su población. Hay dos tipos de soberanía, la soberanía jurídica o soberanía interna. Por ejemplo, ¿los venezolanos podrán venir a hacer política acá? Está prohibido, porque no es su soberanía interna. Cuando ellos, ¿saben lo que ha dicho Leopoldo López ayer, Jaimito? Ha dicho a todos, ¿saben qué? Empiecen a todos los venezolanos del Perú, hago un llamado para que hablen con los peruanos y cuenten su testimonio cómo es Venezuela. ¿Eso qué es? Eso se llama meterse en la soberanía jurídica. Aprendan, soberanía jurídica o soberanía interna, está prohibido. La otra, ¿cuál es? Dice lo siguiente, aunque también hace referencia de la soberanía como concepto y definición, hace referencia a la independencia que tiene un Estado en relación con otro. ¿Cómo se llama esa relación? Soberanía política. Cuando es entre peruanos se llama soberanía jurídica. Cuando es entre dos países, soberanía política o soberanía externa. ¿Qué tiene que ver eso con el tratado? Tiene que ver mucho. El Estado y la soberanía, de acuerdo con estos conceptos, dice el investigador, existen estados que pueden tener una soberanía jurídica, mas no política. Uy, peligroso, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, Perú, la Constitución del 93, la Constitución del Montachino, dice, el Estado peruano se define como una república democrática, social, independiente y soberana. Dice la Constitución. Si nos ceñimos a la definición de soberanía,
podríamos afirmar que el Perú carece de soberanía política. ¿Y qué es la soberanía política? El mutuo acuerdo y las relaciones de dos países. No tenemos esa soberanía política, según esta constitución basura del 93. Seguimos avanzando, qué terrorífico, Jaime, ya que depende de los dictámenes de otros estados para su desarrollo económico. Ahí está. ¿Por qué surgen las importaciones? A diestra y siniestra. Te mandan papa de Nueva Zelanda, transgénica, te mandan quinoa, te mandan cosas de afuera sin que tú lo consultes, sin le consultes al mercado interno. Porque dependemos, dice acá, como no tenemos soberanía política, dependemos de dictámenes de otros estados para su desarrollo económico, social y político. En general, en el contexto actual, difícilmente podríamos calificar del Perú como país independiente y soberano. No somos un país independiente y soberano. ¿Sabes por qué? Porque carecemos de la soberanía política. Y termino con lo siguiente. ¿Y eso qué tiene que ver con el tratado? Tiene que ver mucho, porque ya te estoy dando cuerpo, de que para que tú tengas un tratado de libre comercio de país a país, es que tienes que tener las dos soberanías. La soberanía interna o jurídica y la soberanía política. Más claro, Rusia, China, ¿tienen o no tienen soberanía política? Hablen, amigos. Claro. Sí tienen, porque le paran el macho a Estados Unidos. ¿Qué me vas a meter acá? ¿Qué me vas a poner acá? Yo decido en mi país si quiero entra o no la importación. Te pregunto, Irán, ¿tiene o no tiene soberanía política? Sí tiene. Más claro, la India, Irán, China, Rusia, Siria, que lo han bombardeado, tiene soberanía. Agarro carne. Venezuela, ¿tiene o no tiene soberanía política? ¿Tiene o no? Política. Tiene, pues. Por eso se la chora a Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos lo bloquea. Acá hay un tema. Cuando son países subdesarrollados y no quieren saber nada con Estados Unidos, ¿sabes cómo se llaman leyes jurídicas internacionales o derecho constitucional o derecho internacional? Eso se llama soberanía política. Lo que Estados Unidos le dice rebelde a Venezuela en derecho constitucional o internacional se llama soberanía política. Ese país se hace respetar como país. Aunque lo bloquee, pero se hace respetar. Sigo avanzando. México, ¿tiene o no tiene soberanía política? Sí tiene. Ahora con AMLO. Bolivia, ahora, ¿tiene o no tiene soberanía política? Entonces, ¿qué es soberanía política, Anca? Ilústranos en las redes sociales, porque yo pensé que el tratado era bueno porque nosotros nos beneficiábamos. Falso, de toda falsedad. El Perú no tiene soberanía política. Solamente tenemos una soberanía jurídica. Puedes hablar en la Plaza San Martín, lo que quieras, pero no puedes decidir lo que suceda afuera. Ya lo dice acá, porque quienes controlan el poder no permiten que tengamos soberanía política. ¿Dónde lo dice? La Constitución basura del 93, que tiene que cambiar. ¿Cuántos quieren que se cambie la Constitución? Enseña, hermano, enseña. Quédate. Termino con lo siguiente. Palma un ratito. Dame un minuto, hermano. Ya, pero quiero más bases. Por si acaso, esto es ciencia. Esto no es marxismo, ¿dónde está? Mi padre lo ha escrito. Dice, no, por si acaso. Esto es ciencia, ¿ya? Estoy en la universidad. Territorialidad. Hace referencia a la integración entre la realidad y el medio. Escuchen bien. Desde esta óptica, el espacio geográfico planificado por la sociedad forma la identidad territorial, es decir, el sentimiento de identificación con un determinado marco espacial, conformado históricamente. La lengua, la cultura, la raza, la religión son algunos de los parámetros que considera la geografía política, en tanto que constituye ingrediente de la conformación histórica de un determinado espíritu nacional. Cuando se establece la organización de un país, no pueden dejarse de lado todos estos elementos que se superponen en las condiciones físicas. En el caso de nuestro país, se obvian muchas veces estos aspectos y se mantienen mecánicamente divisiones administrativas. Ejemplo, ¿qué dijo Hernando de Soto? Acá yo tengo que ser presidente porque el proyecto de Tía María va. ¿Qué es el proyecto de Tía María? Es un proyecto minero en Arequipa. ¿Te das cuenta? Esa actitud que él tiene, ¿sabes cómo se llama en derecho jurídico constitucional? Dice, se mantiene mecánicamente divisiones administrativas. Lo que está haciendo Soto es de manera arbitraria imponer mecánicamente sus divisiones administrativas, su comprender. Acá los minerales nos pertenecen a todos, así que carajo, nosotros que tenemos el poder decidimos que ese proyecto va. Pero ¿qué dice la territorialidad? Dice de que no solamente es territorio, sino es cultura, es costumbre.
Entonces, los arequipeños tienen el derecho de decirle no a la minería cuando no les conviene, ¿sí o no? Claro. Sí, porque es territorialidad, es algo que ya está estipulado en la Constitución, en el derecho internacional. Entonces, termino con lo siguiente. La clase dominante es peruano. Grupo Romero, Benavides, Hofsir, son peruanos. Peruanazos son. Así, mira, ¿qué significa esto? Entre comillas. Gatito, ¿cuál gatito, amigo? ¿Qué significa? Comillas. Entre comillas son peruanazos. Un decir. ¿Sabes por qué? Porque toda la riqueza que tenemos son peruanos, entre comillas. Sigo avanzando, mira. Para fines de dominios económicos son peruanos. Lucrativos, comerciales, extractivos. ¿Extraen? ¿Qué extraen? Minerales. Y aceptan y promueven, ojo a esto, con esta política económica, acuerdos y negociaciones con países desarrollados llamados contratos ley. O sea, no solamente hay tratado de libre comercio, porque nos han vulnerado, según esta constitución fujimorista, lo que se llama soberanía política, ya hemos hablado en antes, sino que encima nos han metido contratos ley. ¿Y qué son los contratos ley? Te lo voy a decir, por ejemplo, los peajes. Los peajes, hay un contrato, sí, con empresas privadas, pero ¿cuál es el candado que le ponen ahí? Derecho constitucional y derecho internacional, estudien, carajo. ¿Saben lo que dice? Que si tú quieres violar esos contratos, nos vamos a instancias internacionales y me pagas costas y costos y gastos sometidos. O sea, más caro de la concesión. Y solamente con los peajes, o la minera también tiene contrato ley. Los recursos tienen contrato, o sea, nos han puesto candado. Entonces, ¿qué tipo de soberanía tiene el Perú? Jurídica nada más. ¿Cuál es la teoría de la Constitución? Cierro y termino puntualizándome. Dice que el Estado peruano se define como una república democrática, social, independiente. ¡Bravo! Eso está bacán. Eso es bueno, Anca, pero solamente eso es jurídico. Más no es una soberanía, ¿cómo era? Política. La independencia, la autonomía de decidir nuestros recursos. ¿Qué plantea Pedro Castillo? Plantea de que se recupere la soberanía política. Pero para recuperar la soberanía política, que no es comunismo, carajo, no es comunismo, discúlpenme los ajos, señores, pero es así. En las redes son necios. Gente que dice estudiar en la universidad defendiendo a Keiko y me dice que hablo de idioteces, aún sustentándome yo en investigación. Para ese miserable estoy hablando piedras. Y le digo lo siguiente. Escuchen, escuchen. Pedro Castillo está planteando la soberanía política, que es parte del capitalismo. Pero para aplicar la soberanía política, tiene que cambiar ¿qué? La Constitución. Palmas combatidas, pues hermano. Amigos, la garganta, hay que apoyar al Estamos aquí compañero en vivo Jaime. en Plaza San Martín. Yo voy a pasar, hermano. Saludos, Luis, porque me estoy saludos. robando ese espacio. Hay que ayudar al luchador social. Saludos, Félix. Hay que ayudar. Estamos aquí en vivo, Porque compartan, al compartan. maestro No se olviden aquí de se darle le like. honra en vida. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aquí con Anca, ¿Estamos de acuerdo con o no Jaime, estamos de acuerdo? No cuando va, no, que Jaime, dando clases que aquí en no. Plaza San Martín. Ahora lo estás viendo. Ya murió, no. Así que, empiezan Saludos por para aquí. todos en Facebook. No se olviden de compartir, darle like y seguimos aquí con esta transmisión en Plaza San Martín. Allá. Quería hacer una pregunta. Sí, una pregunta. Ya. Bien. No, pero ya que termine un ratito, que termine. Va a hacer un saludo. Ahorita vienen las preguntas, ¿eh? Ya, un saludo. Estamos aquí en vivo en Plaza San Martín. Pregunta. Para él, Termina con la pregunta. Sí, termina con la pregunta. A ver, la pregunta. Claro, si bien es cierto, tú has mencionado sobre la soberanía jurídica, que es lo que se maneja hoy en día en el país, y eso también tengo conocimiento, pero ¿cómo sería ahora, por ejemplo, si Pedro Castillo está, una de sus propuestas es nacionalizar los recursos naturales del país? ¿A cuánto asciende esas penalidades o multas? Porque eso es lo que va a suceder prácticamente al final de cuentas, ¿cierto? Más o menos un aproximado de a cuánto asciende. Te respondo. esto. Más que todo, mira, ya te entendí la pregunta, pero rápido nada más. El hermano me dice, si Pedro Castillo pretende nacionalizar, ¿qué va a pasar con esas empresas? Ya que hay un contrato de ley, ¿correcto? Un candado. ¿En cuánto se va a gastar y si es positivo o no es positivo? Respuesta es concreta. En La Oroya, ¿hay o no hay centros mineros? Ya, ¿y qué están haciendo los centros mineros? Están contaminando, ¿correcto?
Lo que va a hacer Pedro Castillo es atacar específicamente a las mineras que ya están contaminando. ¿Saben lo que dice en el contrato ley? En el contrato ley dice que el Estado peruano se compromete a respetar la inversión privada y que la inversión privada se compromete ¿a qué? A no contaminar. Entonces yo te pregunto, ¿quién le está faltando el respeto? Las mineras. Y tú me dirás, Andrés, pero si eso ha sucedido antes de Pedro Castillo, ¿por qué no han puesto mano dura? Porque estos políticos de turnos, ¿qué eran? ¿A favor del pueblo o en contra del pueblo? Se quedaron callados. Entonces el temor es que muchas empresas están en falta. Y no están en falta por expropiación y nacionalización, no, están en falta porque están violando el contrato ley. Y entonces, ese sentido, ¿qué va a pasar? Que esas empresas que están contaminando ríos, cuencas, cabeceras de cuenca, hay derrame también, hay derrame de petróleo también. Van a tener que pagar, indemnizar. Así es. Y si no indemnizan, se van y punto. Y el contrato ley no va, que tú crees que va a decir, oiga, señor internacional, me está votando. A ver, el contrato de ley, señor, dice que usted no contamine, está contaminando el río Marañón, está contaminando, carajo, las cuencas. ¿Qué hacemos con esto, señor? Está bien que te vote, fuera acá. ¿Quién lo va a defender? Entonces la prensa está reinvirtiendo diciendo de que Castillo quiere chocar con todos. Eso es mentira, pues. Claro, Ahí está la respuesta nada más. Claro, yo entiendo. Tú me pides cifra, pues no va a gastar el Estado, más bien a ella no pagar. Permisito, por favor. Un ratito, hermano, un ratito, date una vuelta ahí. Estamos aquí en vivo, Plaza San Martín, su gran amigo Amaru otra vez, con ustedes. Y también en un momento viene Anca para aclarar eso sobre soberanía política, porque por ahí he visto en los comentarios que soberanía política supuestamente, por ahí he visto, no sé si serán troles, es dictadura, así que por favor, eso va a aclarar bien Anca, lo que realmente es soberanía política. Estamos aquí en vivo en Plaza San Martín, compartan. El amigo, el compañero Super Jason todavía no llega, esperemos que llegue lo más pronto posible. Compartan aquí en vivo Plaza San Martín. Saludos Vladimir, saludos. El Turri la verdad ya no se sabe su paradero, está en un lugar, luego otro. No se sabe el muchacho, parece que está perdido. Pero aquí nosotros seguimos. Exacto, la señora acá es el continuismo de todo lo que se está viviendo ahora, la desigualdad, la corrupción, todo lo que ya está podrido, señores. No, sí, ahorita volvemos con la transmisión. No se preocupen, eso todavía no acaba, aparte es temprano. Pues, bueno, está bien esa pregunta, no, sí está muy buena. Bueno, si gana Keiko, el fraude, pues al siguiente día es lo más obvio que va a haber desorden, ¿no? En las calles, ¿no? Es lo más obvio, ¿no? Y aparte se sabe muy bien lo que es real, que Keiko no tiene mayoría, pero las encuestas la ponen ahí, que va subiendo y que supuestamente ya está igualando a Castillo.
pero ya sabemos quién maneja esas encuestas, la prensa, quién maneja la prensa, las encuestas y todo. Volvemos aquí otra vez con Jaime y Anca. Permisito, por favor. Permisito, por favor. Presente aquí. Traigo saludos de la provincia de Andahuaylas, distrito de Andarapa. Soy oyente de este compañero de los dos luchadores sociales en esta Plaza San Martín, plaza histórica, que sí que hace el año 2017 los docentes también acá han estado luchando por una causa justa. Yo creo que esto sí ahora da realidad, hace realidad que el señor Pedro Castillo es nuestro candidato que está a las próximas de llevar presidente de nuestro Perú los próximos 5 años. Somos hinchas y apoyamos desde el rinconcito de nuestro país, del distrito Andarapa, de provincia de Andahuaylas. Como oyente, le felicito a aquel compañero a los dos, realmente que día a día luchan, que lo vemos. Yo creo que muchos no lo ven, pero otros sí. Yo también sigo en juego a los compañeros. Les felicito y a todos que están acá presentes también de igual manera los felicito, porque hay veces no es fácil perder tiempo. Yo sé que de alguna manera ustedes invierten su tiempo, es por una causa social que mañana más tarde podemos lograr o podemos disfrutar. Ya no son nosotros, tal vez nuestros hijos, los nietos. Para eso podemos dejar nuestra historia, compañeros. ¿Y cuál es la meta de nosotros? Es un cambio. Queremos un cambio constitucional, un cambio que nos lleve a la verdad. Ya no como ahora. Sin ir lejos, en la noche vemos en la prensa, la que siempre decimos la prensa mermelera todos, la verdadera encuesta es nosotros que venimos de a pie. Le dicen 34% para Keiko y 44, si no me equivoco, para 41 para Pedro. Pero yo digo, no puede ser eso, debe ser más. Yo diría 60 o 70% para el compañero Pedro Castillo. Eso yo diría, porque eso es en la calle. Se ve, se refleja, compañeros, porque no estamos en la calle todos los días en los mercados, y todos donde caminamos, pero no como la prensa nos dice, a quién se le pregunta, nunca me ha hecho pregunta a mí, ¿cuándo? ¿Por quién vas a votar? ¿O cómo? Nada. Siempre que vengo para acá a la ciudad y no lo veo eso, nunca me ha preguntado, pero sin embargo, para ellos sí salen las encuestas en adelante. Eso no es justo, compañero. Eso quisiera decirle, todos debemos unir la fuerza como acá para cerrar la fuerza para esa prensa que siempre nos ha tenido dominado, siempre ha contado la mentira, siempre todos nos tienen abajo, compañeros. Ya debemos reaccionar. Y los felicito una vez más, compañeros, que todos los compañeros que ya se despertaron y a través de ustedes también nosotros aprendemos lo que ustedes nos están dejando, compañeros. Yo les felicito, compañeros. Bien, amigo. Han escuchado las palabras de un dirigente amigo del centro que nosotros también le retribuimos nuestros planteamientos, porque estar en la misma línea es, amigo, coadyuvar más fuerzas políticas y fundamentalmente ahora electorales, porque ustedes saben de que la batalla y la contienda está cada vez más nítida. Oiga, fíjate, Cajamarca ya dio por ganador virtual a la presidencia a Pedro Castillo, Cajamarca. Ya lo hizo también, amigo, Cusco. Le ha dado el gobierno virtual ya a Pedro Castillo y así otras regiones. En el norte 1. Entonces, de esa manera lo estamos aniquilando estas pretendidas fraudulentas que quiere implementar los grupos de poder, porque ahora el que está haciendo la campaña ya no es ellos, son los grupos de poder los que han tomado el control. Por eso, compañero, esto cada vez más nos une. ¿Por qué? Porque el clamor popular lo ha recogido Pedro Castillo. ¿Cuál es? Cambiar la constitución política del Perú. Y algo más, está planteando la nacionalización del gas. Eso no lo va a aceptar el consorcio Camisea. Está planteando, ¿sabes qué? El derecho a la gratuidad de la enseñanza básica y superior, es decir, el ingreso libre a las universidades. La está planteando Pedro Castillo. Eso, amigo, ha hecho que Pedro Castillo hoy en día sea reconocido
como virtual gobierno de próximas elecciones. Ya lo están dando a conocer. A las finales, los grupos de poder y Keiko van a quedar solos, porque antes de las elecciones, de repente ya Pedro Castillo toma el control, me dejo entender. Bien, compañero, palmas entonces. Jaime, una pregunta. ¿Qué opinas tú de últimamente de la alianza de Verónica Mendoza y también de los otros sectores de izquierda? ¿Se podría decir que históricamente se está hablando ya de nuevamente una izquierda unida? Bueno, un balance, Jaime. ¿Quiénes son los que están uniendo a la izquierda? Son los grupos de poder. ¿Por qué? Porque esa presión o esa represión económica, política, social, etcétera, contra el pueblo, hace que el pueblo se una en sus fuerzas políticas, democráticas, como la izquierda. Entonces, hoy en día, la unión de la izquierda es producto de la desesperación de la derecha, es producto de la desesperación de los grupos de poder y obviamente de la corrupción. ¿Por qué? Porque ustedes más que yo saben que Keiko quiere el gobierno no para desarrollar al país, porque para eso tuvo 30 años con esta carta magna, 30 años con congresistas y 10 años de gobierno, y no ha querido hacer nada de lo que ahora pretende hacer en estos lineamientos programáticos. Nada de esto habla. Por esas razones, amigos, son siempre los grupos de poder los que ahora quieren imponer esos detalles son buenos. La calumnia y la difamación. Y eso hace que el pueblo se una cada vez más. Bien, compañero. Bueno, fuerte aplauso. Jaime, el tema, ¿se puede relacionar el tema de Uribe en Colombia, la represión de más de 25 muertos, Jaime, 1000 heridos, más de 30 desaparecidos? Duque, ¿con Keiko se puede relacionar? Ustedes más que todos saben quién es Iván Duque, un hombre del imperio, un neoliberal, y ahí están las consecuencias. Igual que Chile, igual que otros países donde se practica el libre mercado, ahí está. El pueblo colombiano dijo no a esa política arancelaria, a esa política represiva diseñada por el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué le quedó a Iván Duque? Reprimirla. Oiga, amigo, ¿tú sabes cuántos desaparecidos hay? Hoy en día Colombia al borde de la guerra civil. Y eso se va a traducir acá, porque acá el pueblo peruano no va a permitir que los grupos de poder que este Estado le imponga una conducta y una política al servicio del imperio. Por eso nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, nuestra solidaridad con los indígenas colombianos y nuestra solidaridad con esas luchas del pueblo colombiano por aras de instaurar un nuevo orden al servicio de las grandes mayorías. ¡Viva el pueblo colombiano! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! Palma con Matías, hermano. Bueno, hay preguntas ahí. Hermano. ¿Usted cree que Hermano. acá en Lima y Callao ¿Qué? pueda ganar el profesor Pedro Castillo en esta segunda vuelta? ¿Se puede dar o no se va a dar? En Lima y Callao, Pedro Blanco. Bueno, según lo que yo estoy sondeando y según lo que yo estoy escuchando y estoy viendo, Pedro Castillo ya ganó. Mira Junín, mira Bajo, mira Cajamarca, Cusco, ya lo están dando como un gobierno virtual ganador. Ya soy ganador, fijo. O sea, que el día 6 de junio, por gusto, van a ser las elecciones. Porque Pedro Castillo ya ganó. Bien, compañero. Un maestro de primaria ya pasó el 50% y la reaccionaria hija del señor que está preso no llega. Así es. Ni al 20% llega, compañero. Bien, bien, compañeros. Bien, de repente alguna participación, alguna pregunta, amigo. Sí. Ninguna. Saludos, Freddy. Se le ha prendido a Pedro. Grupo de WOM, ¿quién es el grupo WOM? Eso es lo que quiero saber. Oiga, amigo, WOM es un grupo de poder chileno. WOM tiene la cobertura
del capitalismo y de esta carta magna para hacer y deshacer. Ese es vos. Por eso es que el Estado no quiere que se grave el impuesto a la riqueza, porque si le grabamos el impuesto a la riqueza, como lo ha hecho Argentina, como saludos, lo ha hecho Joseph, saludos. o España, ¿saben cuánto vamos a recaudar? Son más de 18 grupos de poder. Mira el primer grupo, ¿quién es? Rodríguez Pastor, el grupo Interbanco. Le colocamos el 1%, ¿sabe cuánto recaudamos de Pastor? Más de 40 millones. Ahora aplícale a todos. Fíjate, John Biden en Norteamérica ha recaudado 1 trillón y ahora, como tuvo el dinero para la pandemia y para el pueblo, ahora le va a aplicar otro impuesto. ¿Qué te parece? Y acá, cuando le quieren aplicar el impuesto a los grupos de poder, le dicen terrorista. Y a John Biden, ¿ah? Bien, compañero. De repente otra participación, ¿no? Otra pregunta. Sí. ¿Puedo contar algo muy rapidito? A ver, cuente, señora. La vez que estaba usted hablando de Hugo, y su hija se casó el año pasado con un ciudadano argentino. De buena fuente, yo sé que vinieron aproximadamente 3.000 invitados a su matrimonio en una de sus casas en el sur de acá de Lima. Y a todos los invitados los alojaron en los hoteles de Miraflores durante una semana, con habitación, desayuno, todo incluido. Todo ese gasto lo pagó el papá de la chica. Entonces, ahora puedo entender cuando usted habla de los grupos de poder, ¿no? ¿Cómo es que se pueden permitir estos multimillonarios hacer esas cosas en un país muerto de hambre? O sea, es indignante, pero nos lo hacen y hacen esa división social y se separan al de Villa El Salvador o al de Jesús María y se ponen ellos, ¿no?, como elitistas, solo entre ellos se casan, entre blancos, entre poderosos. Así Y es. eso el pueblo no lo ve, entonces a mí me indigna que tenga alguien aquí, porque hay un joven dijo que iba a votar por Keiko. A mí me da asco la gente que va a votar por Keiko, porque ya es no ver, es no tener sentido común, nada más. Bueno, ya no es odio, pero creo que tampoco, ya no es racismo, pero tampoco creo que es la culpa del joven, ¿ah? Sino es la ignorancia. Y la ignorancia obviamente que nos da el Estado, esa cultura alienante que le importa y la impone. ¿Para qué? Para ir fijando normas de conducta a las nuevas generaciones. Por eso es que las nuevas generaciones nacen, pues, amigos, violadores, delincuentes, pero no es por ellos, sino que es la formación que hace el Estado. Ahora, ¿vos de dónde saca el dinero para pagar lo que dijo la señora? De nosotros, pues, indirectamente lo pagamos nosotros, ¿ya? Bien, bien, compañero. ¿Alguna otra participación? Profesor Pedro Castillo, mi compañero, una participación. Llega a ser presidente de la República del Perú. ¿Cree que también tenga pensado retirarse más adelante del Pacto de San José? Compañero, eso es un arma de doble filo. Si Pedro Castillo retira al Perú del Pacto de San José de Costa Rica, ¿sabías que sale Alberto Fujimori? Mucho cuidado, hay que pensarlo bien, compañero. ¿Ya? Bien. ¿Alguna? Sí, compañero. Compañero, tal vez me olvidé de decirle, no sé si, pero muchos de acá nosotros sabemos ya que el señor Nano Guerra García es su asesor de la señora Keiko Fujimori. Sabe, sin provincia nadie lo conoce tal vez, pero a Keiko se la conocen muchos y muchos tampoco no lo conocen. ¿Qué dice el señor Nano García? 900 soles es mucha plata para nosotros. ¿Y 900 soles qué es? Es un sueldo mínimo. Y un jubilado que trabaja 40, 35, 45 años con un servicio, ¿cuánto gana? 900 soles, nada, sino 800, 820. Es el máximo sueldo de un jubilado, señores, en la ONP. Pero el señor Nano García puede vivir con ese 900, él ni siquiera sabe. Hoy en día el pan ha subido. En lo más humilde que puede comprar el pan, nos va a dar 4 por un sol. A partir de lunes todos venden el pan 4 por un sol. Vengo de la calle, señor, de a pie. Y eso es algo inaudito. En esta situación que estamos, ellos se aprovechan, todos echan la culpa, ahí está tu Castillo, ahí está tu Castillo.
Eso es lo que dicen ahorita, compañeros, en la calle. La gente, hay veces gente humilde también se juntan por ese lado y hablan sin saber. Pero la verdad no es así. Entonces, compañeros, yo le agradezco y le apoyo acá a los compañeros que ustedes que están acá siempre. Por ese lado también decirle, pues no, porque ¿cómo puede ser? ¿Y qué puede aconsejar a la señora Keiko? Ese señor que ha estado siempre en contra de ellos y ahora se juntan y ahora se están juntos, arriba abajo, a decir aconsejar. Y es más, cuando va a provincia, tenía que venir hasta acá, Entonces, ¿quién se los obliga, señores? ¿Y dónde están todos los partidos políticos hoy en día? Cuando ya pasamos las elecciones, se callaron. ¿Alguien saliendo de apoyo o decir una alternativa para salir? Nadie. Eso es oportunista, compañeros. Por eso decimos también que esos señores ya debemos conocer. Nosotros conocemos, entonces no debemos confiar ni darle paso ya. A los jóvenes le están lavando el cerebro con ese cuento. Que el Keiko se va es un salto al vacío. No puede ser. ¿Cómo va a ser un salto al vacío, compañeros? Si ya sabemos, ya hemos venido nosotros, hemos venido desde abajo. No nos pueden engañar a nosotros ya, pero a los demás que vienen tal vez. Esto es lo que ha pasado, compañeros. Entonces yo agradezco acá al compañero, a los compañeros que están presentes una vez más y a ellos ya. Vengo con querer conocer y compartir con ustedes. He venido a llegar a este plazo histórico que siempre los luchadores que están por aquí, compañeros. Gracias, compañeros. Y es más, último también dice, el señor Keiko va a llevar los tractores. Es como en su época de su padre, cuando sale con su tractorcito, gana en las elecciones a Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa en ese momento era su archienemigo y ahora se juntan. Nadie no puede esconder eso, compañeros, imagínate. Eso está realmente, es un audito, compañero, inaceptable. Debemos tener presente, compañeros, todas esas cosas, de decirle que basta ya. El pueblo también tiene derecho de vivir dignamente. También tenemos derecho de vivir, compartir con nuestros hijos, con alguien, con lo que tenemos. El Perú es rico en todo, compañeros. Todo. ¿Y por qué nos tiene que comparar con Venezuela, con Cuba? Yo creo que el compañero ya a mí le debe ser explicado. No nos pueden comparar. Es muy diferente el problema de ellos y nuestro problema es muy diferente. Que todos tenemos nosotros. Gracias, compañeros, por haberme escuchado. Es cierto, compañeros, lo que acaba de decir el dirigente de la región de Junín, completamente cierto. Quieren comparar si es que gana Castillo, el Perú va a ser igual que Cuba, Venezuela, Rusia, la China, el comunismo. Y la China, Rusia, Cuba y Venezuela nunca fueron comunistas ni socialistas. Por eso, amigo, ellos no vienen acá a intercambiar ideas. Como tienen la cabina, oiga, dicen cosas porque nadie lo va a cuestionar. Acá no. Acá yo estoy frente a hombres leídos. Acá hay dirigentes, acá hay catedráticos, acá hay intelectos, acá los hay. Entonces yo no te puedo decir por decir las cosas. Oiga, para hablar de política internacional tienes que estar documentado. Rusia nunca llegó a ser socialista y si no, revisa los postulados del marxismo. ¿Y qué pasó? A la muerte de José Brachonovich tienes que saber, si no, no puedes saber. ¿Qué pasó en la China? A la muerte de Mao. ¿Qué es lo que pasó? Mao no hizo socialismo, pero ¿qué pasó? Y algo más, en Cuba nunca Fidel, el Che y Camilo fueron comunistas. Al contrario, el 50 ellos renunciaron al Partido Comunista porque el Partido Comunista en Cuba se instauró en 1925 con Antonio Mena. El 50, el Che, Camilo y Fidel instauraron el movimiento 26 de julio.
que lo lidera la burguesía. Amigo, entonces si no estamos documentados, ¿cómo podemos hablar? Igual en Venezuela, Chávez cuando se instauró, hará cuestión de 2 décadas, ¿qué dijo? Lo primero que dijo, nada con el gallito rojo. ¿Qué es el gallito rojo? El Partido Comunista de Venezuela. Por eso, compañeros, acá hacemos política, escuela política, pedagogía política. ¿Ya, compañeros? Venga, amigo. Compañero. Bueno, hermanos, gracias hermanos a las 2000 personas que se están conectando. Estamos acá en Rimac Yacta. Como ustedes han podido ver, el compañero Jaime ha estado disertando hoy día. Le hemos dado el espacio. Hoy día tenemos un debate, ¿no, Amaru? Un debate ahí con buena cara. Ahí está el hermano Amaru. Y vamos a tener un debate con los chicos de... va a haber un debate con un chico libertario, ¿eh? Pata Libre se llama. Vamos a tener un debate en el programa con buena cara. Sería bueno que estén al tanto. Claro, no tiene que haber pues, golpes bajos. Si no es un debate alturado, ¿no? Pues, no debe haber insultos, ¿no? Las ideas. Así es, a las ideas como es. Así es, bueno, Amaru está de corresponsal. Saludar a todos, hermanos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están insultando acá? Vamos, Keiko, dice, fíjate, ven. Saludos a Marcela. ¿Cuántos van a votar por Pedro Castillo? A ver, pon ahí. Los que van a votar por Pedro Castillo pongan Pedro, a ver. Y los que van a votar por Keiko, a ver, la encuesta. ¿Quién gana? Saludos acá. Hermano, tú eres Saludos de Ancash. ¿Cómo te llamas? John Beltrán Bautista. Ahí está, saludos a la gente que te está mirando ahí. Saludos para todos que nos están viendo desde la transmisión directa de Rimac Yacta. Así es, se integra John Beltrán, se integra Amaru, el compañero Amaru también del grupo. Hermano, saluda, se integra el hermano. Bien, hermanos, vamos a saludar. A ver, acá dice Ronald Acevedo, Pedro. Acá hay una encuesta. Hugo Bautista, Pedro. Hilda, Pedro. Joseph, Pedro. Pedro está ganando, ¿eh? No hay ni una de Keiko. Lo han eliminado a todos ya, Pedro. Katia Paucar, Pedro. Ismael, Pedro. Todos ahí, ¿ah? Pedro Castillo, Pedro, dice Esther, Pedro. Más mujeres votan por Pedro, ¿no? Sí, Shirley, Pedro. Los de Keiko utilizan lo que es democracia. Esa es la excusa nomás. Gabina Moscoso, Pedro. Bueno, voy a cerrar un ratito ya, chicos. Abancay, saluda, Abancay. Rimayata te está mirando, saludos. ¿A la gente de dónde? Gente de Abancay, Tamburgo, a la gente de Selene, de la mina Selene, a Payacata. Bien, hermano. Apoyando al amigo Anca. Chévere, hermano. Y Pedro Castillo. Gracias, papá. Gracias. Bueno, hermano, gracias a todos ustedes. Bueno, estamos viendo que Cuco 100%, los corruptos a la cárcel. Gracias a todos ustedes, hermano. Gracias. La gente está preguntando